Hola niños, en primer lugar espero que se encuentren bien junto a sus familias. Nos volvemos a encontrar esta semana para trabajar en la asignatura de matemáticas en la clase número 3 perteneciente a la unidad de números. El objetivo de aprendizaje es que ustedes comparen y ordenen fracciones. Para poder cumplir con este objetivo vamos a revisar los siguientes contenidos. En primer lugar haremos una retroalimentación de la clase anterior. Luego trabajaremos con comparación de fracciones y luego con orden de fracciones. Recordemos entonces que las fracciones correspondían a la división de un número entero en una o más partes iguales. Y estas estaban compuestas por lo siguiente: el numerador, que es el número de partes que se toman del entero, que en este caso es el 1, y el denominador, que corresponde al número total de partes en que se dividió este entero. Ambos números, numerador y denominador, están divididos por una línea recta horizontal que se llama raya fraccionaria. El numerador siempre va a estar arriba de esta raya fraccionaria y el denominador debajo de esta raya fraccionaria. Por ejemplo, un queque es trozado en 8 partes iguales y Marcela se come 2 trozos. ¿Qué fracción del queque comió Marcela? Vamos a representar este queque, el cual lo dividimos en 8 partes y vamos a pintar 2. Este 2 corresponde al numerador, es decir, los trozos que se comió Marcela, que es decir, lo que se sacó de este queque, y el 8 va a corresponder al denominador, ya que es la cantidad de partes en que se trozó este queque. Por lo tanto, Marcela se comió 2/8 de este queque. Vamos a revisar el siguiente ejercicio que estaba en su guía o en el libro que trabajaron la clase anterior. Van a escribir la fracción que se representa por la parte pintada en cada caso. Recordar que la parte pintada corresponde a lo que yo tomo del entero, es decir, el número que va arriba de esta raya fraccionaria, es decir, el numerador. En este caso yo voy a tomar 1 de un total de 1, 2, 3. Por lo tanto, esta fracción es 1/3. La letra B, teníamos nuevamente lo que yo tomo, lo pintado es lo que va sobre la raya fraccionaria, el numerador, 1, 2, 3, 4, de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la letra B, la fracción representada es 4/8. La letra C, tenemos 1, 2, 3 partes pintadas, de un total de 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la fracción es 3/5. Y la letra D tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de un total de 6 partes. Por lo tanto, la fracción es 6/6. Además, la clase anterior trabajamos con la representación de fracciones. En forma matemática, la fracción se representa por dos números separados por una línea recta horizontal, donde la parte superior se pone el numerador y debajo se pone el denominador, que fue lo que yo les dije hace un momento. Por lo tanto, tenemos la fracción 3/4. La raya, que es la raya fraccionaria, va a separar al 3, que es el numerador, del 4, que es el denominador. Recordar que el numerador es lo que se toma del entero y el denominador es la cantidad de partes totales en que se dividió este entero. Ahora, para representar esta fracción de forma gráfica, se utilizan diversas formas geométricas, como eran círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, etc. Pero lo más usado generalmente es el cuadrado o el rectángulo. Por ejemplo, yo quiero representar la misma fracción, 3/4, voy a representar por un rectángulo en cual lo dividí en 4 partes iguales y pinto 3. Y en el caso lo veo en un círculo que lo divido en 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4, y pinto solamente 3, que es lo que me indica el numerador. Es importante que las divisiones de la figura geométrica que escojan siempre sean del mismo tamaño, si no, no corresponde a la representación de una fracción.
Por eso les recomiendo que siempre ocupen rectángulos o cuadrados o se guíen mediante los cuadritos de su cuaderno. El siguiente ejercicio también estaba en su libro, que dice que hay que encerrar las figuras que se dividieron en partes iguales. Observemos, acá tiene solamente figuras de distintos tamaños, por lo tanto no corresponde a una fracción. La letra B, claro, están todas divididas en triángulos, pero estos dos son más grandes, por lo tanto tampoco corresponde. La letra C, la figura también está dividida en cuadrados que no corresponden. La letra D también. Por lo tanto, si se fijan, las únicas figuras que están divididas en partes iguales del mismo tamaño sería la letra E y F. Ahora, vamos a trabajar con comparación de fracciones. Para comparar fracciones, en primer lugar se utilizan los siguientes símbolos: mayor, menor o igual. La comparación es lo mismo que hacíamos cuando comparábamos números el año pasado. Por lo tanto, para comparar estas fracciones se debe considerar lo siguiente: solo vamos a comparar los numeradores de la fracción, es decir, solamente los números que están arriba de la raya fraccionaria. Por ejemplo, tenemos 3 cuartos y 1 cuarto. Si yo voy a representar esta fracción, la fracción 3 cuartos, ¿cierto? Voy a dibujar mi entero, que lo divido en 4 partes iguales, y solamente voy a pintar 3. 1, 2, 3. Y para representar la fracción 1 cuarto, tomo otro entero, que también lo divido en 4 partes iguales, y tomo o pinto 1, que es el numerador. Por lo tanto, entre el 3 y el 1, ¿cuál es más grande? La fracción 3 cuartos, porque es la que ocupa más o se pintan más partes del entero. Por lo tanto, se coloca el signo mayor, es decir, hacia el número grande se coloca la parte abierta y la parte cerradita, o donde se juntan este signo, se coloca el número menor. Es importante que sepan que la fracción mayor es aquella en que el numerador es el número más grande. Veamos el siguiente ejercicio. Escribe la fracción de la parte pintada en cada caso, luego completa con mayor o menor según corresponda. Vamos entonces a ver qué fracción está representada. En este caso tenemos una 2 de 2 partes iguales, es decir, 2 medios. Y acá tenemos una parte pintada, que es el numerador, de un total de 2. Por lo tanto, si comparamos los numeradores, es decir, entre el 2 y el 1, podemos decir que el más grande es el número 2. Por lo tanto, 2 medios es mayor que 1 medio. El siguiente ejemplo. Esta fracción está dividida en 1, 2, 3 partes iguales, pero yo tomé una, por lo tanto sería 1 tercio. Y en este caso está la misma fracción, pero yo tomo 2 de 3, es decir, 2 tercios. Entonces, si comparo los numeradores, que son los números de arriba, entre el 1 y el 2, voy a decir que el 1 es menor que el 2. Por lo tanto, 1 tercio es menor que 2 tercios. Ahora, en relación al orden, para ordenar las fracciones se deben comparar los numeradores, que es lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Y luego lo ordenamos según lo solicitado, ascendente o descendente, y se utilizan entre ellos los signos mayor o menor. Es importante que ustedes sepan que la forma ascendente o el criterio ascendente significa que va desde el número más pequeño hacia el número más grande. Y al revés, el descendente va desde el número más grande al número más pequeño. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ordenar de menor a mayor las siguientes fracciones: 2 cuartos, 4 cuartos, 1 cuarto y 3 cuartos. En primer lugar, vamos a comparar y la más chica es la 1 cuarto, porque el numerador es menor. Luego, vamos a colocar el signo menor. Luego, entre 2 cuartos, 4 cuartos y 3 cuartos, la fracción menor es el 2, ya que entre el 2, el 4 y el 3, el más pequeñito es el 2. 2 cuartos. Luego nos queda 4 y 3.
Por lo tanto, entre estos el menor es 3 cuartos y luego 4 cuartos. Y de esta forma está ordenada nuestra fracción de menor a mayor. Para que ustedes se lleven una idea, les hice las gráficas. Por ejemplo, la fracción 1/4 del entero, que se dividió en 4 partes iguales, pintó 1. Esta es más pequeña que 2 cuartos, ya que acá se pintaron 2 partes del entero. En la fracción 3 cuartos se pinta 3 de 4 y la fracción 4 cuartos está completamente pintada, por lo tanto es la más grande. Veamos los siguientes ejercicios. Ordena cada grupo de fracciones según se indica. Ordena de menor a mayor, es decir, de forma ascendente. Tenemos 2 sextos, 5 sextos, 3 sextos y 4 sextos. En este caso el denominador es el mismo, por lo tanto se escribe debajo, los 6. Y ahora tenemos que comparar entre el 2, el 5, el 3 y el 4. ¿Cuál de estos es el más pequeño? En este caso sería el número 2. Luego, entre el 5, el 3 y el 4, ¿cuál es más pequeño? El 3. Y entre el 4 y el 5 sería el 4 y posteriormente el 5. Por lo tanto, estas fracciones ordenadas de menor a mayor sería 2 sextos es menor que 3 sextos, esta es menor que 4 sextos y 4 sextos es menor que 5 sextos. Ahora, si quiero ordenarlo de mayor a menor, las siguientes fracciones, 1/5, 3/5, 4/5 y 2/5, vamos a saber que el denominador es el mismo, por lo tanto se mantiene. Y nos fijamos solamente en el numerador, es decir, en los números de arriba, y los vamos a ordenar desde el más grande al más pequeño. Entre el 1, el 3, el 4 y el 2, el más grande es el 4. Luego nos queda el 3, luego es el 2 y finalmente el 1. Por lo tanto, 4/5 es mayor que 3/5, 3/5 es mayor que 2/5 y 2/5 es mayor que 1/5. Bueno, niños, espero que les haya quedado claro el contenido de la clase de hoy. Para ello los voy a poner a prueba y van a desarrollar las páginas 132 a la 135 de su cuaderno de ejercicios. Luego van a responder la siguiente pregunta. ¿Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo? Si lo hicieron de manera completa, van a dibujar una carita feliz. Si lo hicieron así como que sí, que no, a medias, como les digo siempre, van a encerrar esa carita. Y si no hicieron la tarea, van a colocar no logrado. Luego, cuando terminen la tarea, les van a decir a sus papás que revisen mediante la pauta de corrección que está acá. Y les recuerdo que todas las clases se registran en su cuaderno. Para ello van a tener su cuaderno, su lápiz, su goma y en una hoja nueva van a registrar la fecha y el número de clase. Recuerden que la fecha corresponde al día en que hacen la actividad y el número de clase en este caso sería la 3. Luego el objetivo, que es comparar y ordenar fracciones. Luego el título, el contenido y la actividad. En el caso de la actividad, como estamos trabajando siempre con el cuaderno de ejercicios, solamente registran los números de páginas. Les recuerdo que ante cualquier consulta o pregunta pueden escribir a mi correo electrónico que están en pantalla o mediante los grupos de WhatsApp. Esperando a que se encuentren bien, me despido cordialmente.